San Pedro Nolasco, 1180-1189, a 1245-1256, es una de las figuras más significativas del cristianismo medieval hispánico por haber dado origen a una institución enteramente orientada a una obra de misericordia concreta y dramática: la redención de los cautivos cristianos en tierras musulmanas. Fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, su vida se sitúa en el cruce entre la espiritualidad evangélica y la dura realidad social y política del Mediterráneo del siglo XIII, marcado por la guerra, la piratería y el comercio de esclavos. Los orígenes de Pedro Nolasco no están fijados con absoluta certeza. Las crónicas mercedarias más antiguas, en particular el Speculum Fratrum de Nadal Gaber, compuesto en 1445, lo hacen nacer en Mas-Saints-Puelles, en el Languedoc francés, cerca de Castelnaudary, en una fecha comprendida entre 1180 y 1189. Otras tradiciones posteriores lo vinculan a Barcelona, ciudad a la que, en cualquier caso, se trasladó siendo joven y en la que desarrolló la parte decisiva de su actividad. Procedía de una familia de mercaderes y él mismo ejerció el comercio, circunstancia que resultó providencial para su futura misión. Sus viajes le permitieron conocer directamente la situación de los cristianos cautivos en el norte de África y en los territorios fronterizos de la península, y comprender la magnitud humana y espiritual de aquel drama. Antes incluso de la fundación de la Orden, Pedro Nolasco ya actuaba como redentor de cautivos. Las fuentes señalan que hacia 1203 comenzó a intervenir en Valencia y en otros lugares, empleando su propio patrimonio y las limosnas que lograba reunir para negociar rescates. Esta actividad, primero personal y después organizada, fue el verdadero germen de la obra mercedaria. No nació de una construcción teórica, sino de la experiencia directa del sufrimiento y de la urgencia de darle una respuesta estable y eficaz. La tradición hagiográfica, consolidada entre los siglos XV y XVII, sitúa la fundación de la Orden el 10 de agosto de 1218 en la Catedral de la Santa Cruz de Barcelona, y la vincula a una aparición de la Virgen María a tres personajes: Pedro Nolasco, el rey Jaime I de Aragón y San Raimundo de Peñafort. Sin embargo, el análisis histórico obliga a introducir matices importantes. En 1218, Jaime I era todavía un niño bajo tutela y no ejercía un poder efectivo. Los primeros testimonios documentales de apoyo real a la obra mercedaria no aparecen hasta las décadas de 1230 y 1240, cuando el monarca concede tierras y privilegios a la naciente institución, especialmente en el contexto de la conquista de Valencia. Todo indica que Nolasco comenzó encabezando una pequeña cofradía de laicos dedicada a la redención de cautivos, que fue consolidándose progresivamente hasta alcanzar una forma jurídica estable y el reconocimiento eclesiástico. Ese reconocimiento llegó el 17 de enero de 1235, cuando el Papa Gregorio IX, mediante la bula Devotionis Vestre, aprobó oficialmente la nueva orden bajo la regla de San Agustín. Pedro Nolasco fue confirmado como su primer maestre o comendador general y recibió también el encargo de ejercer como procurador de la limosna de los cautivos, es decir, responsable supremo de la organización y financiación de las redenciones. El carisma que imprimió a la orden se articuló en torno a la idea de la merced, entendida como misericordia activa y eficaz. A los tres votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, añadió un cuarto voto que se convirtió en el rasgo más característico de los mercedarios: la disposición a entregarse a sí mismos como rehenes, si fuese necesario, para liberar a un cautivo en peligro de perder la fe. Este voto expresa con particular fuerza la radicalidad evangélica del proyecto de Nolasco y su concepción profundamente concreta de la caridad cristiana. En sus primeros tiempos, la Orden tuvo un marcado carácter laical y una organización que, en algunos aspectos, recordaba a las milicias religiosas de la época. El propio Pedro Nolasco no fue sacerdote, sino un laico consagrado por completo a esta misión.
Solo más adelante, ya en el siglo XIV, la institución se clericalizaría plenamente. Durante el gobierno de su fundador, los mercedarios actuaron principalmente en las rutas y puertos del Mediterráneo occidental, negociando rescates en el norte de África y en las zonas fronterizas de la península, y acompañando la expansión de la Corona de Aragón en el Levante hispánico. La fecha de la muerte de San Pedro Nolasco es otro de los puntos discutidos por la historiografía. La tradición más difundida la sitúa el 6 de mayo de 1256. Sin embargo, algunos estudios basados en documentos de la orden, en particular los relativos a la donación de la heredad de Arguines, sugieren que pudo haber fallecido ya en 1245, probablemente también un 6 de mayo, puesto que en junio de ese año, su sucesor, Guillermo de Bath, firmaba ya documentos como maestre. En cualquier caso, murió en Barcelona, después de haber visto consolidada la obra a la que había entregado toda su vida. Su culto se difundió ampliamente en el seno de la orden y en los reinos hispánicos, y fue canonizado solemnemente por el Papa Urbano VIII el 30 de septiembre de 1628. La iconografía lo ha fijado, sobre todo a partir del célebre ciclo pictórico de Francisco de Zurbarán, como un anciano de hábito blanco, con cadenas rotas en las manos o en actitudes de visión mística, símbolos de la misión que definió su existencia. La figura de San Pedro Nolasco, aun envuelta en algunas incertidumbres documentales propias de su tiempo, se impone con claridad en lo esencial: la de un laico que supo transformar la compasión en institución y que dio a la Iglesia una de las expresiones más concretas y heroicas de la misericordia cristiana en la Edad Media. Nuestra misión no es simplemente visitar a los presos, sino convertirnos en su libertad. Si el precio de un hermano es nuestra propia esclavitud, paguemos con alegría. Todo lo que la providencia ponga en mis manos no me pertenece. Es el precio de la libertad de mis hermanos que sufren. Es la Virgen María quien ha bajado del cielo para romper las cadenas. Nosotros somos solo sus instrumentos de carne y hueso, para tocar las heridas de los oprimidos.